escucho una voz que me dice, voz audible, mi siervo, mi siervo. ¿Y sabe qué le dije yo? Usted se peló. Usted se peló porque yo no soy siervo de nadie. Yo soy yo soy hijo de Dios. Usted se peló. Yo no soy siervo de nadie. Yo soy hijo de Dios. Había hablado una voz y me había dicho siervo. Pero por la palabra de Dios dice que somos sus hijos, ¿verdad? Seguimos más adelante. Ahora vemos, ¿verdad? Más adelante vuelve otra vez la voz y no me dijo ya siervo, me llamó por mi nombre, ¿verdad? Pero lo bueno es que usted, cuando ya usted ha escuchado la voz de Dios, ¿verdad? Cuando usted ya ha escuchado la voz de Dios, cuando usted ha ayunado, cuando usted ha vigilado, cuando usted se ha doblegado a la presencia de Dios, hermano, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes aquí. ¿Usted conoce la voz de su hijo? ¿Usted conoce la voz de su papá? ¿Usted conoce la voz de su esposa? ¿Usted conoce la voz de su vecino? Usted conoce la voz, ¿verdad? Ya yo conocía la voz de mi padre. Seguimos. La misma voz me llamó por el nombre. Y como yo no la entendí, dije, no, esta no es la voz de Dios. Y en mi corazón estaba la manera de cómo yo quería que papá me llamara a mí. ¿Ves? ¿De qué manera quieres que Dios trate contigo? Lo primero que quiere Dios, ¿verdad?, de ti es que te humilles, que busques de su presencia, que te metas, ¿verdad?, en la presencia de Dios para que Dios te entregue la victoria, para que tú conozcas a tu Dios y para que tú entiendas que tu Dios es poderoso y Dios se le va a presentar al que lo ama, al que lo adora, al que busca de Él, al que se doblega, pero también se le va a presentar a la persona arrogante, a la persona orgullosa, a la persona que está apartado, pero no de una buena manera se le va a presentar molesto, y la voz de Dios va a ser terrible en aquella persona, porque hay personas que han escuchado la voz de Dios como voz de trompeta, como voz, o sea, como una voz de autoridad que los ha doblegado, así como le pasó a este hombre Saulo de Tarso, que después es apóstol Pablo, ¿verdad? Al apóstol Pablo no lee la palabra de Dios. Cuando usted no conoce y no se ha preocupado por descubrir o por buscar lo espiritual por su nombre, ¿verdad? A Jacob le cambió el nombre y a Samuel también lo llamó por su nombre, ¿verdad? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. En ese momento me asusté yo, porque yo dejé de escuchar como me llamaban por mi nombre, y también más nunca escuché como me llamaban por siervo, ¿verdad? Y comencé a pedirle si era que yo le había fallado a Dios, ¿verdad? Si era que en mí, ¿verdad?, había hecho algo que a Dios no le había agradado. Le comencé a pedir perdón a Dios. Dios mío, perdóname. De verdad que no había leído y todas estas cosas. Pues Dios todavía no me hablaba. No escuchaba la voz de Dios. Pero ¿saben qué aconteció? Ayunando, escuché la voz de papá. A mí, ¿quieren saber cómo me llama papá a mí? Mi niño. Say no also. Quita ya la mano. Y veíando que de la soco. Santo eres.